Clase 4.3, expresión de números decimales como fracciones parte 1. Tenemos un recuerda, le vamos a dar solución en primer lugar. En el recuerda nos pide que respondamos a las preguntas de los literales A y B. En el literal A nos dice cuántas veces cabe un décimo en 1. Aquí nos dice, recuerda que un décimo, es decir, la fracción 1 sobre 100, también puede representarse como 0.1 o en otras palabras equivale a 0.1. Y eso nos da a entender que el literal A es técnicamente la misma respuesta del literal B, porque aquí ya tenemos 0.1 en 1. ¿Cómo podemos hacer esto? Por medio de una división, es decir, dividir 1 entre 0.1. Así vamos a ver las veces que cabe 0.1 en 1. Otra forma de ver esto sin resolver la división es considerar al 1 como un dólar y a 0.1 como 10 centavos. En realidad, 0.1 es equivalente a decir 0.10 y esto lo podemos traducir a centavos de dólar. Entonces, 10 centavos. ¿Y cuántas veces caben 10 centavos en un dólar? Es decir, ¿con cuántas moneditas de 10 centavos formamos un dólar? Es con 10. Entonces, por lo tanto, un décimo cabe en 1 10 veces y 0.1 cabe 10 veces también en 1. Ahí tenemos ya la respuesta del recuerda. En el analiza nos dice, María tiene 0.7 metros de cinta azul y 1.6 metros de cinta verde. Literal A. ¿Cómo puedes expresar la longitud de la cinta azul como fracción? Entonces, analicemos el hecho que tenemos nosotros el decimal 0.7, que esto también nosotros lo podemos ver como 0.70. Si nos pasamos al contexto del dinero, esto sería como 70 centavos. Es decir, en otras palabras, que tendríamos 7 monedas de 10 centavos. O sería traducido esto, que 0.7 es, es 7 veces 0.1. Y nosotros ya hemos recordado que 0.1 es lo mismo que un décimo. Entonces estaríamos hablando que son 7 veces un décimo. Si nosotros hablamos de 7 veces un décimo, equivale a que nosotros tenemos que sumar 7 veces un décimo. Y eso al final nos va a dar como resultado entonces de que 0.7 es igual a 7 décimos. Porque si un décimo representa 0.1, dos décimos me va a representar 0.2 o 0.20, por ejemplo. Tres décimos me va a representar 0.3 o 0.30 y así sucesivamente. Entonces aquí ya hemos convertido a partir de una serie de análisis el 0.7 metros de cinta azul a fracción. Entonces esto sería 7 décimos de fracción, 7 décimos metros. Ahora vamos por el literal B. En el literal B nos dice, ¿cómo puedes expresar la longitud de la cinta verde como fracción? ¿Cuánto mide la cinta verde? Mide 1.6 metros. 1.6 metros. Si esto nosotros lo vemos en el contexto de dinero, de dólares, por ejemplo, 1.6 sería igual a tener un dólar, un billete de a dólar o una moneda de un dólar, más 0.60 o 0.6, que equivaldría a tener un billete o una moneda de dólar más 6 moneditas de 10 centavos. Entonces tenemos una unidad y 6 décimas. Esto pues nosotros lo podemos expresar de la siguiente forma. Solamente la parte decimal, este 0.6, estas 6 moneditas. Eh, vamos a analizar. 0.6 equivaldría a decir que es 6 veces 0.1, es decir, tener 6 monedas de 10 centavos. Si lo convertimos a fracción serían 6 veces un décimo. Y esto nos va a dar como resultado que 0.6 es igual a 6 décimos. Y aquí ya hemos convertido esto. Entonces 1 más 6 décimos aquí en esta expresión nosotros vamos a tener
que 1.6 es igual a 1 más 0.6, pero nosotros ya sabemos que 0.6 es igual a 6 décimos. Al hacer esta suma de fracciones que nosotros ya hemos estado trabajando a lo largo que va de esta unidad, nosotros vamos a tener entonces un entero 6 décimos. Y esto lo podemos simplificar y sacando mitad, por ejemplo aquí mitad 3, mitad 5, nos va a quedar que es igual a un entero 3 quintos. Es decir, ya hemos convertido el 1.6 a fracción haciendo análisis. En este caso, análisis de contextos también con dinero. Esta situación nosotros la podemos representar en la recta numérica, una recta que tenga fracciones, que tenga y números decimales y ubicarlos en las mismas rectas para ver su correspondencia. Aquí nosotros tenemos la recta y podemos observar que efectivamente 0,7 coincide con 7 décimos. Aquí cada porcioncita de la recta numérica, cada guioncito nos indica 0.1 que se va avanzando, luego 0.2, 0.3, esa es la diferencia, o en otras palabras, la distancia o la diferencia entre una raya y la siguiente sería de 10 centavos o un décimo. Y aquí vemos que 0.7 está a la misma altura, a la misma posición de 7 décimos. Y esto nos confirma aún más que 0.7 es igual a 7 décimos. Luego en el caso de 1.6, aquí llegamos a 1. Aquí sería como tener 10 sobre 10, pero eso es 1. Ya lo hemos visto. Y aquí tenemos 1.6 que es igual a 1 sobre 6 décimos, que es lo que teníamos originalmente acá antes de simplificar. Y se asevera que el hecho de que 1.6 es igual a un entero 6 décimos o a un entero 3 quintos ya simplificado a la mínima expresión. El comprende nos dice, un número decimal hasta las décimas menor que 1 se puede expresar como fracción propia, colocando el numerador el número de las décimas y como denominador el número 10 y se simplifica de ser necesario. Es decir, un número decimal que solamente tenga una cifra decimal como 0.7 y 1.6, solo un número, solo una cifra, después del punto decimal se puede convertir a fracción y la regla que nosotros debemos de seguir es el hecho de que ese número que está después del punto decimal va a ir como en el numerador y en el denominador nosotros vamos a escribir un número 10. Luego, si se puede, se simplifica. Si no, simplemente así quedaría la fracción. Veamos si es cierto. Tenemos aquí 0.7, convertirlo en fracción. ¿Cuál es el número que está después del punto decimal? 7. Ah, pues este número, fíjense, se coloca en el numerador. Y en el denominador va a ir un 10. Así dice la regla. Ahora, si el número decimal es mayor que 1, se puede expresar como un número mixto. Las unidades del número decimal serán las unidades o la parte entera, que nosotros le llamamos de la fracción, y la parte, y la parte decimal se convierte en la fracción propia aplicando el paso 1 y simplificando de ser posible. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos que convertir 1.6. Entonces, la parte entera o natural que tiene esta fracción será la parte entera de nuestra fracción. Este 1 equivale aquí. Ahora, para escribir la fracción seguimos el mismo paso anterior, el paso 1, que el número que está después del decimal, que en este caso es un 6, va a ir en el numerador y acá escribimos un 10. Esta era la respuesta que nosotros teníamos acá. Simplificamos porque se podía y de eso llegamos a esta respuesta. Entonces ahí vemos las reglas para convertir. Hay que tenerlas muy en cuenta. En el caso del resuelve les pide a ustedes que expresen los siguientes números como fracción. Y en el 2 los siguientes números como un número mixto. Entonces en este caso yo les recomiendo que trabajen tanto en el literal 1 y en el literal 2 el numeral 1 y numeral 2 los literales A, B y C.